Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta presentación de este libro. Primero que todo, antes de dar comienzo, me gustaría pedirles que apagasen o pusiesen en silencio sus celulares para no verse interrumpida la presentación. También agradecer a la colectiva Biblioteca Itinerante de Rosa Paúndez que se sumó a la parte de esta presentación con sus libros, donde ustedes igual pueden escribir un libro y bueno, y ahí participar de esta modalidad de biblioteca itinerante. Bueno, también antes de dar inicio oficial, comentarles que, bueno, Colectivo Puncal, colectivo parte de la Coordinadora del Terral, desde ya hace más de un mes, viene ya, bueno, tuvimos acá en este mismo lugar la presentación de este libro de estudio de ciencia social, de investigación social sobre la transición energética y cómo esa transición energética está afectando la cuenca y de alguna manera todo el territorio latinoamericano. Mañana va a haber un lanzamiento a través de internet. Se pueden ahí enterar con mayor información. Allá afuera hay un stand del colectivo y de la coordinadora donde pueden ahí tomar más información y también preguntar sobre este interesante texto de investigación social. Sin más que decir, vamos a dar oficialmente inicio a la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Coordinadora del Terral y Librería Humberto Marzocchi, le doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Bajo el Sol de la Anarquía: Ritos, Símbolos y Valores de la Cultura Libertaria en Chile, 1890-1940, de Manuel Lagos Mieres. Él es historiador egresado de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tiene un magíster en Historia, mención Chile, Universidad de Santiago. Sus investigaciones historiográficas están centradas en la historia del movimiento obrero y popular, anarquismo, sociabilidad y cultura obrera en Chile, además de ser gestor del taller de Historia Social y Cultura del Anarquismo en Chile. Dentro de los títulos que se pueden nombrar en sus ya 9 publicaciones, tenemos la investigación Feminismo Obrero en Chile, Orígenes, Experiencias y Dificultades, 1890-1930, Experiencias Educativas y Prácticas Culturales Anarquistas en Chile, 1890-1927, y el Anarquismo y la Emancipación de la Mujer en Chile, 1990-1927, entre otros más. Y por último, destacar que Manuel Lagos fue uno de los expositores del ciclo de conversatorios Una larga y hermosa sala de espera, 50 años de neoliberalismo, realizado por la Coordinadora del Terral en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Exponiendo para la actuación el tema Educación Libertaria en Chile, experiencias por fuente y vigencia en un contexto neoliberal. Le agradecemos su presencia y le damos la más cordial bienvenida, recibiéndolo con un fuerte aplauso. Vale, compañero, muchas gracias. Ya, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Un honor estar acá nuevamente. Como decía el compañero, ya había sido invitado anteriormente en el ciclo de conversatorios que con éxito desarrollaron acá en este mismo espacio, ¿no? Insisto, agradecer por estar acá nuevamente, por la invitación y por interesarse por estas expresiones culturales que desarrollamos, digamos, las personas que hacemos historia e investigamos y escribimos desde fuera de la academia. ¿Por qué? Porque la cultura oficial en Chile siempre se ha valorado en desmedro de la cultura que nace extraoficialmente. Entonces, doblemente el agradecimiento por validar este tipo de investigaciones, digamos, que se escriben extraacadémicamente, ¿no? Extraoficialmente, y desarrolladas con recursos propios, desarrolladas de forma transparente, desarrolladas utilizando una metodología que no es la misma que se enseña en las universidades o en los recintos oficiales. Es otra metodología que va más al terreno, que va más al trabajo con la comunidad, y ahí se adscribe el principal objetivo, que aporte a nuestra historia, a nuestro conocimiento, a nuestra identidad. Eso es lo que de algún modo no se hace en los recintos oficiales. Y no se hace hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros hasta el día de hoy tenemos hambre de conocimiento por saber quiénes somos,
cuáles son nuestros valores, nuestra identidad, nuestras prácticas, y todavía no las sabemos, todavía estamos en camino. Es un largo camino, pero siento y creo que no es la forma de hacerlo desde arriba, sino que a través de un trabajo en comunidad. Y eso lo debemos hacer todos, ¿no? En conjunto. Desde ese punto de vista, yo soy un mero coordinador de cierta información, de ciertas prácticas, de cierta facilitador de información quizás. Solamente eso. Creo que lo demás lo hace la comunidad, lo hacen los miembros de acá y eso debe partir de acuerdo a sus intereses, ¿no? Bien, como decía, bueno, este es un trabajo que, si bien se publicó este año, el 2023, forma parte de un largo proceso que veníamos desarrollando y que se adscribe a unas ciertas inquietudes que nosotros teníamos. Hablo nosotros porque, digamos, yo me junto y me reúno con harta gente en Santiago, distintos piños, distintos jóvenes, distintas comunidades, y en todas ellas coincidía el tema de nuestra identidad, nuestros valores, nuestra cultura como personajes venidos desde el mundo obrero, popular. Nosotros no tenemos la misma cultura que es la cultura oficial. No tenemos esa cultura, nosotros no formamos parte de ella o nos adscriben a ella de forma negativa. Entonces, en cierto modo, este trabajo venía a escarbar en ese tema, en el tema que, sobre todo después del estallido social, 2019-2020, se puso más en boga. ¿Por qué? Porque ahí emergió toda esa rabia acumulada, y ustedes lo vieron en el tema de la identidad a través de la iconoclastia, a través de la desmonumentalización de distintos estatuas y monumentos que eran de la cultura oficial, ¿no? Entonces, esa es una inquietud que se venía manejando desde mucho tiempo, desde muchos años atrás, y que simplemente el 2019 de algún modo estalló, colapsó y dio cabida para que se expresara, pero esa era una cuestión que venía de muchos años atrás. Entonces, este libro se adscribe en esa órbita, digamos, en esa línea de inquietudes, y de algún modo quiso aportar en el ámbito de nuestra identidad como sujetos de la clase trabajadora, como sujetos obreros, como hijos de obreros. Y eso lo recalco, ¿por qué? Porque hoy en día casi todos se sienten clase media, ¿no? Ninguno reconoce, o muy poca gente reconoce, no, yo en realidad soy obrero. Mi padre es obrero, mi madre también es obrera, y yo me represento o digamos, me determina una identidad y una experiencia obrera. Toda una identidad, ¿no? Toda una historia, toda una historicidad hay detrás de mí como sujeto. Entonces, este libro de algún modo quiso investigar esos orígenes obreros. Y esos orígenes obreros, digamos, adscritos más que nada a un periodo fundacional del movimiento obrero, un periodo determinante, que es el periodo de 1890 a 1940. 1940, que es un periodo donde de algún modo se inventó, se configuró todas estas prácticas obreras que de algún modo dieron pie a una construcción simbólico y ritualística destinada a prevalecer en el tiempo, destinada a prevalecer con los años, ¿no? Entonces, voy a avanzar yo tenía preparado acá Estamos hablando de una etapa fundacional, sobre todo en los años 1890-1910, ¿ya? Por ahí en el largo periodo del amplio siglo XX, digamos, hay dos periodos bien definidos, que es 1890 a 1930
y de 1930 al 73. ¿Por qué hay esta digamos, división? Porque el primer periodo, digamos, se habla de un movimiento obrero autónomo, es decir, no canalizado a través de las representaciones políticas, sino que en el cual los obreros tomaban parte directa de la participación política. Después del año 31, cuando se dicta el Código del Trabajo, el Código Laboral, los obreros pasan a, digamos, a ser representados, digamos, por los partidos políticos, ¿no? Entonces eran los partidos políticos los que en el fondo empezaron a hacer la política, y ellos fueron los encargados, los políticos encargados de desarrollar el movimiento obrero, de llevarlo adelante, ¿no? No así en el periodo anterior, pues en el periodo anterior eran los obreros mismos a través de sus sindicatos, de sus asambleas directas, donde ellos tenían participación y tenían voz y voto directo y controlaban sus fondos sociales. Sus fondos sociales eran para ellos. Ellos podían determinar qué hacer con esos fondos sociales. Después del 31, esos fondos sociales, habido en cada sindicato, en cada centro cultural obrero, pasaron a manos del Estado. El Estado lo administró a través del banco. ¿Ya? Eso, digamos, eso determina una gran división en el movimiento obrero. Por eso hablamos de un movimiento autónomo y un movimiento, digamos, integrado en el sistema. Integrado, que de algún modo se convirtió o participó del estado de bienestar. Entonces, estamos hablando entonces de un movimiento que, de los años heroicos del movimiento obrero, por llamarlo de algún modo, así lo definen varios historiadores. Son años de, como ustedes saben, de varias matanzas, donde corrió la sangre y donde de algún modo el movimiento obrero se conformó en los primeros años y se conformó identitariamente a través de diversidad de prácticas, ¿ya? Una de estas, bueno, el contexto, aquí aparece, ¿no? La cuestión social, el tema de la industrialización, el tema de la modernización, y ahí habría que agregar el tema de la migración campo-ciudad. Son los años en que, digamos, las ciudades se invaden de trabajadores que antiguamente habían trabajado en el campo. Eran peones o eran inquilinos o eran trabajadores rurales, digamos, que de algún modo fueron mutando su identidad. De su identidad como trabajador rural pasaron a una identidad propiamente obrera. Entonces, este libro específicamente habla de ese proceso, de qué forma estos trabajadores ya en la ciudad, de algún modo, se fueron transformando en miembros de una clase que ya no era la clase peonal, no era la clase campesina, eran trabajadores adscritos a una clase obrera, propiamente obrera. Y no solamente como miembros de una clase obrera, sino que organizados sindicalmente, conformando organizaciones propias, conformando símbolos identitarios, dando pie a la práctica de ciertos valores que lo identificaban y que los distinguían de la cultura oficial. Porque en la cultura oficial todavía se seguían haciendo marchas a través de las calles, digamos, relacionadas con la religión, procesiones religiosas o marchas militares. En cambio, los obreros ya hacían marchas de otro tipo, ¿no? Había otra cultura que estaba emergiendo y que se planteó en algún momento como una cultura alternativa. Entonces, este libro trata de ese amplio proceso, digamos, en el cual, de algún modo, empiezan la llegada de las ideologías emancipatorias. Esto es muy importante. Emancipatorias, ¿por qué? Porque si bien había organización vista en el ámbito de las mutuales, por ejemplo, o en ámbitos culturales, pero esa
organización en cierto modo no tenía otro objetivo que la regeneración del pueblo. La regeneración del pueblo, se hablaba hasta la regeneración del pueblo. Después del 1900 se empezó a hablar de la emancipación del pueblo. O sea, era regeneración y además emancipación. Debemos emanciparnos. ¿Y cómo nos vamos a emancipar? A través de la organización, a través de la gestación de una cultura que sea una cultura propia, que sea nuestra cultura. Y ese es el amplio proceso que aborda este libro. Entonces, hay un historiador que es fundamental en esto, que es Edward Thompson, que él escribió un texto hermosísimo que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, que es un texto ya del año 60, principio de los 60, y que de algún modo aborda esta misma temática que nosotros estamos planteando acá, pero en el caso de Inglaterra. ¿Ya? Por eso es un texto fundamental y que de algún modo este texto se adscribe o se guía, digamos, metodológicamente por él, ¿no? Y bueno, la gran pregunta acá es ¿de qué forma, qué elementos permiten aglutinar o identificar a esta clase obrera? A esta clase obrera, imagínense ustedes, aglomerada en la ciudad de un día para otro, trabajando en industrias de distinto tipo, diversas, digamos, multiforme, trabajando aglomerada, digamos, explotada, sin leyes laborales, sin salud, sin educación, sin nada. Era una masa amorfa en la ciudad. ¿De qué forma se fue aglutinando esta masa en torno a una identidad en común, ¿no? Edward Palmer Thompson sugiere que son las experiencias en común. La experiencia en común, es decir, el trabajo, la experiencia de la explotación, la experiencia de la precariedad en los niveles de vida, la imposibilidad de, digamos, de avanzar en la escala social, había un estancamiento. Esas experiencias, digamos, en común son las que de algún modo hacen que esta masa amorfa, en principio, se aglutine en torno a una idea en común, ¿no? A una identidad en común. Esa es una tesis. Hay varios otros historiadores que vienen después de Thompson, como los que se ven acá, Stedman Jones, que dice que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje como ordenador de esa realidad de la explotación. Esa es otra tesis que se maneja al respecto. Otra es de Patrick Joyce, que son las distintas visiones a partir de las cuales se va construyendo esta sociedad, ¿no? Identidades como pueblo, identidades como clase, de algún modo sugieren distintas visiones de sociedad. Y en el fondo esas son las, de algún modo reúne o aglutina estos elementos. Y por último, las tradiciones ideológicas, ¿no? Las tradiciones ideológicas, recordemos que digamos, en Inglaterra ya se había generado la revolución industrial y eso generó ciertas tradiciones, digamos, o ciertas formas de interpretar esa realidad. En Francia se había generado la revolución burguesa y de algún modo también generó distintas interpretaciones de la realidad, esas distintas tradiciones ideológicas. Pero acá este texto de algún modo sugiere otra arista de esto. Y de algún modo dice que la clase obrera también fue una construcción cultural. La formación de la clase obrera como una construcción cultural hecha por los distintos sujetos que participaron
o adscribieron en ese entonces a la clase obrera, que no eran solamente obreros. En ese entonces en Santiago, por ejemplo, había mucha cantidad de mujeres trabajando en las distintas cigarrerías, en las distintas fábricas de tejidos, y eso de algún modo también generó distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, la formación de la clase obrera como una formación cultural, una creación cultural. Esa es una arista importante. ¿Por qué? Porque nos permite vislumbrar distintos valores que de algún modo se fueron generando a partir de esta identidad que fue emergiendo en distintas maneras, ¿no? Y aquí nos metimos al tema de la construcción a través de símbolos, a través de conmemoraciones y a través de la generación de mitos. Un elemento fundamental en la construcción de la clase obrera acá en Chile, como en distintos países, fue la generación de todo un mito. ¿Cuál fue ese mito? Digamos, ¿cuál pudo haber sido ese mito, digamos, que circuló por todos los países del mundo a fines del 19? El 1 de mayo. El 1 de mayo. El 1 de mayo. Los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago, de algún modo, fue una cultura que emergió en un país avanzado, industrializado, pero que de algún modo relacionaba a todos los sectores revolucionarios del mundo, a toda la clase obrera del mundo. Y ese fue, digamos, un mito que fue circulando de país en país y que en distintos países como Chile se convirtió en, digamos, en el mito generador fundacional del movimiento obrero. A partir de ahí empezaron a organizarse ciertas colectividades obreras y empezaron a ser partícipes de una cultura particular, la cultura obrero internacional, revolucionaria, que no buscaba solamente la regeneración del pueblo, sino que buscaba abiertamente la emancipación. La emancipación, como decían por ahí, debe ser obra de los trabajadores mismos. ¿Y cómo nos emancipamos? Organizándonos en distintas colectividades, en distintos círculos, creando nuestras propias plataformas culturales. De algún modo, ello dio pie a la construcción de toda una cultura, partiendo por la inscripción de la misma bandera roja. Pero ¿cómo nos distinguimos? Claro, porque por ahí también la bandera roja podía ser utilizada por otros partidos, por organizaciones institucionales. Entonces, ahí era importante delimitar el espacio. Y eso se veía en la calle, netamente, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile, a fines del 19, tanto los socialistas, digamos, como los anarquistas utilizaron la bandera roja. Pero la puesta en escena pública era totalmente distinta. Era totalmente distinta. La puesta en escena del anarquista a fines del 19 era confrontacional frente al sistema. La de los socialistas era hacer de interlocutor válido. Ellos querían convertirse en interlocutores válidos como representantes de los trabajadores frente al Estado, para reformarlo, de algún modo, para crear leyes sociales. La puesta en escena de la cultura ácrata, de algún modo, fue totalmente confrontacional contra el sistema. De ahí se distinguían ciertos valores y ciertas praxis políticas distintas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿eh? Esto lo dice el historiador Hodgman: inventar una tradición histórica y cultural en esta reciente clase obrera. ¿Cuál era esa tradición? La de las luchas del pueblo oprimido. Determinar cuál era el espacio propio y cuáles los límites. Quiénes eran los aliados y quiénes los enemigos. Ese era todo un trabajo que había que crear
había que configurar de algún modo, porque no estaba, si la clase obrera no existía en el fondo. Entonces había que crear todo ello. Y en toda esta labor, la gran hipótesis que se maneja ahí de fondo en ese texto es que como protagonistas indiscutibles del movimiento obrero autónomo durante las primeras 3 décadas del siglo XX fueron los anarquistas quienes principalmente dieron pie a la construcción de este sello identitario, a la construcción de esta cultura autónoma y de algún modo esa misma cultura en los años 30, cuando hacen su aparición otros sujetos políticos liderados por los partidos políticos de izquierda, ellos llevaron esa misma cultura creada y forjada durante estas 3 décadas, 3 o 4 décadas entre fines del 19 y principios del 20, forjada, creada como una cultura alternativa. Esa misma cultura los partidos de izquierda lo llevaron a la integración. La integraron en los aparatos del Estado y en los ámbitos de la cultura oficial. Así se explica, por ejemplo, que las veladas de principios del siglo XX eran autónomas, no eran libres, no había una cultura oficial, de hecho se planteaba como una cultura alternativa a la cultura oficial. Así se explica que en los años 30, sin embargo, ya en el ámbito de las veladas, ya se cantara, por ejemplo, la canción nacional, seguido de la internacional, por ejemplo, o de otras canciones como Hijos del Pueblo. Hay todo un intento de integrar toda esa cultura autónoma y libre a los aparatos, digamos, del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se maneja en este texto. Eso es lo que se cuenta. Y esto es importante, ¿eh? Como para ir entendiendo esto, en el sentido de que, bueno, en ningún camino de la historia los hombres caminan desnudos. Necesitan vestimentas, signos, imágenes, gestos, figuras, aunque más no sea para comunicarse y reconocerse en la ruta. Las esperanzas y los sueños sociales, dice Vasco, buscan cristalizarse y están en pos de un lenguaje y de modos de expresión que los hagan comunicables, ¿no? Ese se llama Imaginarios Sociales, un texto bien recorrido. Y bueno, Thompson, nuestro ya citado Thompson, la conciencia de clase es la manera en que estas experiencias son manejadas en términos culturales, ¿no? Encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas, formas y formas institucionalizadas, ¿no? Es decir, esto, digamos, lo que van construyendo, las distintas prácticas que van construyendo en el ámbito simbólico y ritualístico, ¿no? Ahora, esto es importante abordarlo. ¿Por qué? Porque esta es una temática que no ha sido tratada en Chile. No ha sido tratada, digamos, ni desde la academia, ni tampoco de la historia desde abajo, ¿no? El ámbito de la construcción simbólico-ritualística es un tema que no tiene mayores referencias en Chile, habiéndose dado que ya en los años 60 en Inglaterra este tema ya era más o menos tratado, ¿no? Para que vamos viendo en cuánto estamos atrasados, cuál es, digamos, el trecho que hay entre la historiografía, digamos, de Inglaterra y la historiografía local, ¿ya? Este es un tema que no ha sido tratado. En los años 50, por ejemplo, quienes fueron pioneros en la historia social en Chile, la historiografía marxista clásica, ellos dieron prioridad básicamente a la historia de los partidos y las instituciones, ¿no? La historia del partido político, la historia de ciertos sujetos incidentes en el mundo obrero, pero no la historia de la construcción identitaria ni la historia de la cultura obrera. Eso no ha sido estudiado, digamos.
Recién ahora hay, digamos, ciertos estudios referentes a ello y están emergiendo recién. De modo que tampoco fue abordado desde la nueva historia social por Salazar, Julio Pinto, María Angélica Illanes. Ellos más bien se adscribieron a otro plano, que es el plano más social, en desmedro del plano cultural obrero, de la formación cultural, ¿no? Entonces es un tema que las manifestaciones socioculturales en su diversidad han sido abordadas marginalmente, ¿no? Bueno, actualmente hay dos trabajos importantes, digamos que este que ustedes pueden buscar en línea, que es de Viviana Bravo, circunscrito a la Ramona Parra, ¿no? Ramona Parra, y ella hizo un trabajo súper interesante respecto de su martirologio durante los años 40, ¿no? Y hay otro trabajo que es de Jorge Rojas Flores, adscrito al funeral de Ricardo Fonseca, ex secretario del Partido Comunista, ¿no? Pero como pueden ver, el tema desde la academia es abordado también desde un punto de vista ideológico, ¿no? Es decir, no esperemos que desde la academia sean abordados, por ejemplo, Gómez Rojas o los próceres de la cultura ácrata. Eso escasamente se va a dar, creo, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el vacío se sigue generando, digamos, se sigue repitiendo en la historia. ¿Qué es la cultura ácrata? Cultura ácrata. Son diversidad de prácticas que de algún modo generó el movimiento anarquista en Chile, a comienzos principalmente desde fines del 19 hasta los años 30. Fue prolífico en diversidad de prácticas que de algún modo el conjunto de esa diversidad de prácticas es lo que llamamos cultura ácrata. Tenemos prácticas de esparcimiento, por ejemplo, las veladas, tenemos prácticas adscritas a la letra impresa, por ejemplo, la generación de periódicos, la edición de folletos. Tenemos prácticas adscritas a la tradición oral, por ejemplo, las conferencias, los discursos, los paseos campestres, etc. Y, por supuesto, otro ámbito que es el que estamos abordando acá es el ámbito simbólico ritualístico, que ahí tenéis la construcción de imágenes y símbolos, tienes las conmemoraciones, por ejemplo, el 1 de mayo, la conmemoración de la matanza de Santa María de Iquique, las romerías fúnebres. Todo eso, el conjunto de esas prácticas es lo que llamamos cultura ácrata, ampliamente. Eso es. Y bien, el trabajo, digamos, en sí aborda cuál es la importancia de los anarquistas en este ámbito. De qué forma ellos fueron generando y fueron dando pie a una construcción identitaria y a una cultura alternativa que hasta entonces no existía, no estaba. Era solamente una cultura oficial que de algún modo se expandía hacia los sectores obreros, pero no era una cultura propia. Después de la generación, digamos, de este movimiento obrero, después de las primeras huelgas, ya se veía, digamos, en la escena pública una cultura netamente ácrata, una cultura que de algún modo se planteaba como alternativa al sistema. Y esa, digamos, se podía ver en diversidad de prácticas. Ahí tienen los ritos, los mitos, como decíamos, del 1 de mayo, la construcción simbólica. Cada sociedad fue construyendo, por ejemplo, su estandarte. Acá yo tengo algunas fotografías. Cada sociedad obrera, por ejemplo, fue construyendo sus banderas. Acá la roja y negra, ¿no?
símbolos de la lucha de clase. Al principio era una bandera, digamos, roja, igual que todas las del socialismo, pero después los anarquistas, a través de la experiencia, de las matanzas obreras, digamos, le fueron adscribiendo, integrando el negro, ¿no? El negro relacionado con el luto. Entonces, aquí se fijan, este es un estandarte de la IWW. Esto es de los años 20, del año 24, donde van marchando por Santiago. Y esto es del año 49, una de las últimas sociedades, digamos, anarcosindicalistas que hubo en Chile, que es la FONAC, Federación Obrera del Cuero y del Calzado. Esta es una marcha del 1 de mayo del 49, ¿ya? Entonces, a este tipo, acá tengo los estandartes, ¿ves? Algunos estandartes. Ellos fueron construyendo todos sus estandartes en base a sus valores, ¿no? A su ética, a sus objetivos, a sus creencias. Entonces ahí tenemos el del gremio de la Sociedad de Costureras, este es de 1906 en Valparaíso. Acá no se distingue bien, pero acá dice Ateneo, Centro de Estudios Sociales, Ateneo de Obreras. Es un Ateneo de Obreras en 1905, marchando en la huelga de la carne. ¿Ah? Y acá, en este otro extremo, tenemos el estandarte de la Unión de Estucadores y Ramos Similares de Santiago, una sociedad de resistencia que se fundó en el año 1917, y ese estandarte, esa foto es actual, es el mismo estandarte original del año 17, ¿no? Es una sociedad que todavía está vigente, en algún modo. Pero hablábamos también de la presentación en el ámbito público. La presentación en el ámbito público, decíamos que fue netamente confrontacional hacia todas las instituciones, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver en este 1 de mayo de 1912, esos son lienzos, digamos, pancartas fotografiadas en ese entonces, y como pueden ver ahí, el ataque al servicio militar obligatorio, y acá dice el ataque al servicio militar obligatorio, uno, y el otro, sin Dios ni amo. Esto es el 1 de mayo de 1912. Este 1 de mayo fue bastante, digamos, dio que hablar por la prensa oficial. ¿Por qué? Porque por primera vez aparecían en la escena pública, digamos, estas manifestaciones, ¿no?, de abierta confrontación contra el Estado. Antes no existían. Acá tenemos otro 1 de mayo, este es de 1919. Si ustedes se fijan, ahí dice: miserables esbirros, os desprecio, link. Así como, digamos, fueron apareciendo en la escena pública, digamos, de forma confrontacional. Y no solamente a través de los lienzos, sino que a través de las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones eran de abierto rechazo contra la institucionalidad vigente, ¿no? Ahora, ello dio pie también a la creación de innumerable material iconográfico que de algún modo se manifestaba en las portadas de los periódicos, se manifestaba, por ejemplo, en carteles gigantes que hacían, o en cuadros, digamos, que tenían en las sociedades obreras en esa época, ¿no? Acá tenemos ejemplos que conviene analizarlos, ¿no? Y me gustaría que lo hiciéramos entre todos. Digamos que acá tenemos un obrero que está crucificado, ¿no? Y abajo se puede ver el capital, ¿no? El dinero. No sé qué les sugiere eso. De algún modo,
la iconografía del lado, ¿no? Ahí pueden ver la mujer como símbolo de luz con la antorcha, digamos, de ilustración, de educación, porque para ellos la educación era la base de todo, la madre de todas las emancipaciones, ¿no? Entonces tenemos la mujer con la antorcha y abajo tenemos que está todo en ruinas y ahí está el código, que son las leyes, ahí está la Biblia y por supuesto están las armas, el oro del burgués. Entonces, a partir de esta iconografía uno ya más o menos se puede ir, digamos, dando cuenta o interiorizando respecto de toda una interpretación de la historia que ellos tenían. ¿Quiénes eran los enemigos? ¿Quiénes eran los amigos? ¿Quiénes podían ser los aliados? ¿Hacia dónde se debía atacar y de qué forma? Sí, adelante. Yo no sé si a alguien le suena, pero la imagen de la derecha me recuerda al culto de la razón, al culto del ser supremo que ocurrió después de la Revolución Francesa. Claro, por supuesto, por supuesto. A eso también quería llegar. Muchos de estos dibujos, muchas de estas creaciones, digamos, de algún modo, fueron reapropiaciones, fueron reapropiadas desde la cultura revolucionaria burguesa, ¿no? Claro, adaptadas, ¿no? Adaptadas. Acá se ataca precisamente a la sociedad, a la sociedad burguesa, justamente, ¿no? Pero la idea era la misma, ¿no? La idea era la misma, la de la Revolución Francesa, donde sale, creo que acá la tengo. No, pero la idea era la misma, ¿no? Solo que reapropiadas y reinterpretadas de alguna forma. Acá tenemos otra escena, ¿no? Interesante. 1 de mayo, allá al costado de acá, el 1 de mayo, y esta es súper importante porque sugiere de algún modo la interpretación que los ácratas tenían de este 1 de mayo, de este suceso, ¿no? Que a diferencia de los, digamos, de la apreciación socialista, no debía ser una fiesta del trabajo, como ellos la planteaban. No era una fiesta, no había nada que celebrar. En el fondo sí era un día de protesta y debía ser un día de liberación, donde el obrero debía salir enérgicamente de sus fábricas y debía atacar el sistema constituido para terminar con el sistema de opresión, ¿no? Y entonces acá se ve eso precisamente, ¿no? El pueblo en rebelión contra la iglesia, contra los burgueses, contra los militares, ¿no? Contra el conjunto que determinaba la opresión del obrero. Y acá de nuevo tenemos la figura de la liberadora, ¿no? Anarquía liberadora, que también es una imagen, la mujer liberando, es una imagen que viene desde la interpretación bíblica, ¿no? En la interpretación bíblica también se daba aquí está, la mujer como símbolo de libertad y guía del pueblo en la revolución constituye una resignificación profana de una imagen originalmente utilizada por el cristianismo. La mujer pisando las serpientes y dragones, anunciando el triunfo del bien sobre el mal. En este caso, se trata de una mujer, digamos, no pisando dragones ni serpientes, pero sí pisando el origen del mal para el obrero, que son las leyes, es la religión y que son el oro burgués y las armas, ¿no? Entonces se trata de una reinterpretación, una reapropiación de ciertas imágenes que de algún modo los obreros fueron invirtiendo, ¿no? Y de este modo entonces fueron dando pie a toda una construcción simbólica, que aparecía, insisto, en diversidad de fuentes, en la prensa, aparecía en sus lienzos, aparecía en la decoración de sus estandartes, aparecía en
los símbolos, hasta en los timbres. Por ejemplo, acá, este es el timbre de la Sociedad de Elaboradores en Madera. La Unión de Elaboradores en Madera es una sociedad anarcosindicalista de los años 20, que estaba en Santiago, en Talca, etc. Pero acá podemos ver el timbre de esta sociedad. Por un lado, el libro como símbolo de la ilustración. Recordemos que esta es una cultura obrero ilustrada, ¿no? Obrero ilustrada, que de algún modo da una fe tremenda en la educación como paso fundamental, como requisito fundamental, digamos, para el cambio, ¿no? Para el cambio mental y para la emancipación obrera. Entonces, de ahí tenemos el libro, ¿no? La ilustración. Pero, si ustedes se fijan, también hay un compás y una escuadra. ¿Alguien sabe de dónde provienen esos símbolos, compás y escuadra? De los masones, exactamente. Si se fijan, entonces hay dependencia del cristianismo, hay dependencia de la Revolución Francesa, hay dependencia, digamos, de la masonería y de elementos de la cultura griego y greco-romana también. Entonces, toda esa diversidad de vertientes que de algún modo los obreros llegaron a manos de los obreros, de algún modo las fueron resignificando. Les dieron otra forma y les dieron sentido, digamos, para su interpretación de la historia. Sí, usted iba a decir algo, ¿no? No. Ah, perfecto. Ya, entonces eso pues, a través de esto fueron dando pie a distintas construcciones. Para 1910, por ejemplo, para 1910, 1912, acá, este es importante, ¿eh? Si se fijan, este es el homenaje del pueblo obrero a las víctimas de Santa María de Iquique, ¿no? Entonces acá en el centro aparece el obrero crucificado. Acá está la carpa donde asesinaron a miles de obreros. Allá está la escuela. Acá está la huelga general. Y esta es hacia dónde guía la huelga general, hacia la construcción del socialismo, ¿no? Digamos, y este es el pueblo, digamos, obrero crucificado por luchar por esta construcción del socialismo. Esta es la portada del periódico El Pueblo Obrero, un periódico demócrata, pero en muchos periódicos demócratas también escribían anarquistas y había influencia ácrata en esa época. Por eso es importante. Pero para esta época, digamos, para 1907, ya existía toda una tradición. Ya la cultura obrero, digamos, autónoma, independiente, alternativa a la cultura oficial, ya había sido construida. Y ya tenía varias historicidad, ya tenía varias experiencias de lucha. ¿Cuántas matanzas se habían generado antes de Santa María de Iquique? Valparaíso, 1903, Antofagasta, 1906, Santiago, 1905. Santa María de Iquique vino a concluir el primer ciclo huelguístico obrero. Y de la forma que lo concluyó el Estado fue realmente trágico, ¿no? Trágico. Y esa es otra de las vertientes que, digamos, maneja este libro, que de algún modo nuestra interpretación, nuestra historicidad, la experiencia obrera en todos estos años de lucha fue una experiencia trágica, plagada y saturada de sangre. O sea, después de 1907 viene la huelga de 1913 en Valparaíso, donde también hubo alguna que otra matanza. Después, en el sur, en Curanilahue, también otra huelga, matanza. Después, 1921, San Gregorio, 1925, La Coruña. Y así, ¿no?
O sea, estamos hablando que, digamos, la matanza estuvo permanentemente presente en la experiencia del movimiento obrero. Por tanto, a diferencia de lo que plantean ciertos historiadores como Eric Hobsbawm, él señala que, digamos, el tema ritualístico y la construcción simbólica de algún modo decae en el movimiento obrero en relación al antiguo movimiento mutualista. Él dice que en el antiguo movimiento mutualista sí, verdaderamente había una construcción simbólica, ritualística importante, pero no así en el movimiento obrero ya como clase, conformado con sindicatos y emergido a fines del 19, principio del 20. Este movimiento obrero para Hobsbawm era más racional, de algún modo, más nutrido de las ideas ilustradas y por ende lejano a estas prácticas, digamos, ritualísticas que de algún modo pertenecían a los movimientos arcaicos como el nacionalismo o el cristianismo, ¿no? Pero la experiencia nos dice otra cosa. La experiencia nos dice que este movimiento obrero, al menos en Chile, fue ampliamente ritualístico. ¿Por qué? Porque su experiencia fue trágica, fue llena de sangre. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, el cotidiano en las minas de carbón de Lota, Coronel, toda la semana había una muerte. No por matanza del Estado, sino que porque accidentes de trabajo, accidentes laborales, eso determinó toda una serie de prácticas que de algún modo fueron romerías fúnebres, fueron, ceremonias funerales, ocupación del espacio público por las calles, construcción de monolitos, etcétera. Una serie de prácticas simbólicas, ritualísticas que de algún modo se adscriben al terreno de la dimensión simbólico, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la experiencia fue trágica, ¿no? Eso es. Entonces acá este libro de algún modo discute esa apreciación de Hobsbawm respecto de la cultura obrero ilustrada, ¿no? Y acá está. Claro, esa raíz obrero ilustrada de algún modo se nutrió de otra matriz que es la raíz simbólico-dramática, la raíz simbólico-dramática y la diversidad de prácticas que de algún modo se generaron desde ahí. Entonces, ese es más o menos el tema al cual se adscribe este libro. Y bueno, eso, no sé, me gustaría que hiciéramos alguna pregunta o algo así. Bueno, antes de abrir las preguntas, un fuerte aplauso. Antes de dar la palabra al público presente, compañeros, me gustaría decir unas palabras y introducir la conversación a través de unas preguntas referentes a la exposición y también un poco de la contingencia. Bueno, claro. Un poco las palabras que en mi breve síntesis y mi apreciación a tu obra, que la encontré muy interesante, de alguna manera lo que uno lee, la historia anarquista, es como cuando uno escuchaba la música de los prisioneros, qué sé yo, cuando el tiempo de revuelta dice, no ha cambiado nada, como que la letra sigue contingente a nuestra época. Yo leyendo el libro de Manuel también yo decía, bueno, el movimiento anarquista vive las mismas penurias, por así decirlo, la misma represión dentro de la acción que trata de hacer. También veía que, por ejemplo, los periódicos vivíamos las mismas situaciones que se viven actualmente, como los centros de estudios, como quiere ser, o en una de sus ramas, lo es la coordinadora del Terral, a través de la enseñanza. Bueno, vamos con las palabras para resumir un poco. Dice,
a través de la lectura del escrito, uno puede identificar cómo la autoadecuación, el colectivismo de la propagación de una cultura y la emancipación de hombres y mujeres comprometidos con una causa, atesados a sus convicciones políticas, filosóficas y espirituales, constituye uno de los sueños identitarios más potentes del anarquismo local. Ello se reflejó en la generación de centros de estudios sociales, cuadros artísticos, grupos editoriales, periódicos, escuelas racionalistas, etc. Así como la apuesta por el cambio de mentalidad, la generación de nuevas relaciones personales, sexuales y sociales. Una cultura con identidad de clase que puso un aparataje simbólico y ritualístico que se basaba muchas veces en la forja de un mito fundacional de un movimiento social en Chile. El libro de 6 partes y 15 capítulos, además de identificar estos fundacionales, entre otros puntos más, reivindica la figura de luchadoras y luchadores sociales acallados por el tiempo, tales como Magno Espinosa, Alejandro Escobar y Carballo, Inocencio Pellegrini Lombardozzi, Delfina González, Esther Martínez, entre muchos y muchas más. Para finalizar y dar paso al historiador y a las preguntas, leeré un extracto del poema de José Domingo Gómez Rojas, Bate Ágata, el cual su vida es abordada de forma profunda en el libro, dada su trascendencia en el forjamiento del movimiento anarquista. Esto, antes de leer la poesía, bueno, ahí tenemos un sinnúmero de compañeros y compañeras que realmente es algo admirable como ellos, desde, como bien tú exponías, Manuel, desde la clase obrera hicieron una autoeducación convencidos en sus valores, dieron la vida, fueron oprimidos y sin duda alguna acallados por el tiempo y la historia, lamentablemente, pero gracias a trabajos como el tuyo, todos estos grandes hombres son reivindicados y su lucha se sigue siendo latente. Este poema que voy a leer de este poeta joven, que más adelante Manuel puede profundizar, es un poema que escribió siendo un preso político y en la cárcel. Lamentablemente este poeta fue acusado y de alguna manera denominado como un loco y acabó sus días siendo cuerdo en un manicomio, pero dada la tortura terminó siendo loco. El poema dice así, en extracto dice: pienso que algún día sobre la faz del mundo una justicia nueva romperá viejas normas y en un futuro inefable, justiciero y profundo que imprimirá a la vida nuevas rutas y formas. En esta cárcel sueño con el vasto futuro, con el tierno sollozo que aún palpita en la cuna, con las voces divinas que vibran en el puro cielo bajo la luz de las vírgenes lunas. Bueno, Manuel, para dar una pregunta introductoria, sin duda alguna utilizaste mucho la palabra obrero y se ve mucho claro. en el escrito. Es el motor, por así decirlo, que conmemora todo este movimiento anarquista. Pero el tiempo ha pasado y yo, conversando con compañeros y compañeras, este rol del obrero como motor de cambio y de lucha social, yo creo que ha cambiado. Ha mutado. Ha mutado, sin duda alguna. Hay otros sujetos sociales. Exactamente, y creo que ese sujeto social o motor de cambio dentro de la sociedad está dentro de los jóvenes. Lo digo justificándome, por ejemplo, los últimos grandes movimientos que han sido el 2006, movimiento estudiantil, 2011, 2019 también fue comenzado por los jóvenes. Me gustaría que nos dijera a grandes rasgos quizás esos paralelos dentro de tu obra, estos símbolos y ritos que también han ido cambiando. Por ejemplo, los símbolos de los nuevos movimientos anarquistas son distintos como sus ritos. Esa sería la pregunta. Claro, mira, sí, no, interesante, porque efectivamente la identidad también va mutando, en la medida en que van mutando también los actores políticos y protagonistas de la revolución. Hoy en día, ¿cuál es el sujeto de la revolución? Quizá el estudiante. Sin embargo, el tema de fondo también dice relación con esa lucha de clase. También dice relación con esa lucha oprimido-opresor, y también dice relación con el género, ¿no? O con la etnia, ¿no? Entonces, el sujeto histórico, de algún modo, el sujeto revolucionario va mutando. De modo que acá se hizo mención
a una vertiente, digamos, de este amplio movimiento social, que es el movimiento obrero, como génesis de otros movimientos que vendrían a posteriores, ¿no? Pero sin embargo, el tema central creo que sigue siendo la misma opresión de los mismos de siempre. Es decir, el Estado en alianza con el gran capital, como foco o como base de la opresión general de los distintos sujetos subalternos que hoy en día alternan en este amplio espectro, ¿no? De modo que cuando nosotros tenemos un montón de manifestaciones, por ejemplo, de iconoclastia, tenemos un montón de manifestaciones de desmonumentalización digamos, de estatuas, etcétera. Cuando tenemos diversidad de manifestaciones de este tipo, estamos en una búsqueda constante, ¿no? Y en el fondo, esa búsqueda, digamos, debe partir de una raíz, creo. Y yo creo que partiendo de esto hay una columna vertebral, digamos, que guía a las demás luchas. Estamos hablando también de las primeras luchas feministas en esta época, insertas en el amplio movimiento obrero de la época. Entonces, yo creo que de algún modo hay una raíz acá, y esa raíz dice relación necesariamente con esa lucha entre, que sigue siendo a mi gusto una lucha de clase. Se sigue adscribiendo a ese terreno, aunque también sin desconocer los otros terrenos, que es la lucha en el terreno del género o de la etnia, ¿no? Eso. Compañero. No, sí estuvo muy interesante, la verdad, la exposición, porque creo que sí da pie como a varias cosas. Yo creo que igual uno de esos, bueno, es más ya igual una opinión. Según yo, ya la identidad obrera está obliterada, no porque el proletariado haya dejado de existir, sino que la misma identidad obrera siempre estuvo, sobre todo en el proceso de, digamos, de conformación del proletariado, inscrito a la formación de la nación, es decir, una identidad nacional. Creo que después de la reestructuración de los 70s, en las que el estado de bienestar es completamente destruido por la propia necesidad del capital para deshacerse de fuerza de trabajo excelente, de canalizar valor ya no a la mantención de la reproducción de la fuerza de trabajo, sino a seguir produciendo capital, permite que distintas zonas del proletariado, ya sea hombre, mujer, hay también un proceso de racialización de la fuerza de trabajo. Ajá. Entonces permite la migración de un país a otro. Entonces la cultura obrera como tal se oblitera porque ya no hay una cultura unificada. Es decir, podemos ver hoy a venezolanos aquí trabajando, haitianos, y eso sucede en diversos países. A lo mejor como cosa contingente para mencionar aquí es que, por ejemplo, y lo digo contingente porque creo que sí hace falta mencionarlo, Israel necesitaba mucha fuerza de trabajo palestina, y llegó un momento en el que ya no le fue necesaria porque el preciso movimiento del capital le permite hacer emigración de otra fuerza de trabajo de otros países. Entonces esa fuerza de trabajo que ya me es como conflictiva, me puedo empezar a deshacer de ella por exterminio. Claro. Y ese proceso lo vemos en distintos países. El Partido Comunista Chino esconde que tiene campos de concentración de los Uyghur y los relega a un proceso de proletarización masivo. Aquí mujeres haitianas que fueron básicamente asesinadas y que sus cuerpos ya no fueron encontrados en ¿cómo se llama? Como trabajadores agrícolas. ¿Cómo se llama? Cuando hubo el deslave. En la tercera región. sí, cuando hubo el aluvión, sí. El aluvión. Tierra amarilla. Entonces, ese yo creo que
ese proceso yo creo que nos sigue permitiendo ver que a pesar de que la cultura obrera como tal ya haya sido obliterada, nos da como también una oportunidad de ver una misma raíz, que es la raíz de explotación. Exactamente. Que es la raíz de explotación, que esa relación capital-fuerza de trabajo no ha dejado de existir, simplemente se ha mantenido, de una claro. forma genocida a este punto, porque no hay otra forma de decirlo, que todos los países están colaborando en este momento en el exterminio de fuerza de trabajo sobrante. No hay otra forma de decirlo. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir que, a pesar de que tengamos diversas tradiciones culturales, encontrar esas raíces de explotación nos va a poder permitir reunirnos de nueva cuenta. Un factor de identidad. Exacto, nos va a permitir saber que nuestra relación va más allá del idioma, va más allá de... que obviamente el idioma juega un papel importante porque permite comunicarse, permite reunirse, permite Claro. muchas cosas, y encontrar ahí una oportunidad, porque si no, lo que está pasando ahorita en Palestina, lo que le está pasando a los uigures en China, lo que le está pasando a muchos trabajadores inmigrantes, lo que les pasó en su momento en Estados Unidos y sigue pasando, todo eso va a llegar en un momento en el que nos vamos a sentir muy a salvo y pensar que eso está muy lejos de nosotros, y no vamos a ver en qué momento ese proceso genocida nos va a llegar a nosotros. Yo creo que eso igual es como urgente mencionarlo, que no es como tratar de no verlo como algo muy lejano, sino que, por ejemplo, aquí mismo el terror de Estado durante la revuelta fue, yo creo que incluso, bueno, no me atrevería a decir como peor que en dictadura, pero la presencia militar a los pocos días de iniciada la revuelta, y que el estado de excepción se siga perpetuando en Gualmapu, eso nos dice algo. Yo creo que debería ponernos como a pensar, a decir que ya esto es como un momento de realmente, a pesar de nuestras diferencias culturales, poder encontrar esa raíz de explotación y poder volver a reunirnos. Por ejemplo, en la gran matanza de Santa María de Iquique. Santa María de Iquique siempre fue estudiado desde arriba por la academia desde un punto de vista nacionalista. Es decir, como si hubiese sido una huelga generada en Chile o en una parte de Chile, y siempre fue estudiada desde ahí, como desde los chilenos. Cuando los protagonistas de la huelga también fueron peruanos, bolivianos, argentinos. Y de hecho hay varias fotografías que yo he encontrado en donde aparecen todas las banderas reunidas. Era un movimiento internacionalista, por sobre nuestra identidad patriota, que para muchos obreros no existía porque eran internacionalistas. Ellos no creían en la patria, creían en el explotado del mundo. Nosotros como clase, nosotros como identidad. Entonces, ese movimiento fue ampliamente internacionalista y nunca ha sido estudiado desde ese ámbito. Si uno va a Perú, en el archivo de obrero peruano se encuentra con diversidad de fuentes de esa huelga, donde dicen que murieron cientos de hermanos que se fueron a trabajar a las salitreras. Y así también se explica de que los mismos protagonistas de esa huelga, que fueron los, digamos, se decían los cabecillas, que eran Luis Olea, José Brick, se hayan ido a Perú. Se fueron a Perú, allá fueron recibidos por sus compañeros como si los hubiesen conocido de toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre se mantuvieron en contacto. Si el anarquismo, antes de una ideología adscrita a una región del mundo, era una ideología que circulaba por el mundo, internacionalista, ampliamente internacionalista. Entonces Luis Olea se fue a hacer propaganda y publicidad y siguió con su carrera, digamos, de propagandista de estas ideas en Perú y luego en Ecuador. José Brick se fue a Perú, después a Bolivia, desapareció por ahí por Colombia, no se supo más de él. Pero se fijan, yo creo que
es necesario entonces salir de esta trinchera regionalista, nacionalista y de algún modo adscribirnos a esa idea, como decía el compañero. Creo que es necesario retomar nuestras herramientas, nuestras raíces como identitarias. Sin identidad no puede haber movimiento. Entonces yo creo que hacia eso adscribe más o menos esto, contraer de vuelta a ciertos elementos del antiguo movimiento, ¿no? Yo creo que por ahí va. Adelante. Quería plantearte que el ritualismo a mí me parece bien potente. ¿En qué sentido? Que cuando uno se siente parte de un lugar, tiene que ver con el rito. Claro, Tiene que ver con el rito. exactamente. Y yo creo que esa es la potencia del anarquismo, el rito. En cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier institución donde uno trabaje de manera, en una empresa particular, en el Estado, donde sea, si no existe el rito, no te sientes partícipe. Exactamente. No sé si ahora, porque tú hablabas de estos ritos, generalmente son muy antiguos, son casi como de otra época. No sé si será adecuado, será válido seguir manteniendo ese rito o crear nuevos ritos. ¿Y por qué digo crear nuevos ritos? Porque siento que el obrero, como decía el compañero, ahora es otro el personaje. No sé si es el obrero el que pelea por esos derechos, por esos cambios en la sociedad. Creo que no. Yo de repente pienso acá en la región, el minero. Claro. El minero yo siento, estaré equivocado, yo siento que es obrero. Exactamente. Pero el capital, al entregarle cierta cantidad de dinero, le saca de la cabeza Su condición de tal. Entonces se siente Claro. como... Claro, de otra clase. A eso me refería yo también, que muchos no se sienten obreros, pues efectivamente. Pero ahí pasa, creo, algo bien clave en la sociedad. Y ahí, como un poco lo que decía él, de que las peleas sociales que damos, realmente no son sociales, realmente son personales. Y si tú miras el estallido social y lo analizas, la gente, el millón de personas, las 500.000 o muchas personas que estuvieron en ese momento, eran personas que peleaban por su problema, pero en conjunto con otros. Claro. Pero él no peleaba por el otro, no peleaba porque el otro esté bien. Yo creo que eso falta, yo creo que eso, no sé si rescatarlo, porque no sé si es parte del anarquismo, o el anarquismo también nace de esa individualización o de esa precarización individual, que yo creo que el paso es pelearnos por ti, ¿cachai? Pero igual es re loco porque yo por ello soy de Valparaíso y para el estallido social claramente sí, parte de una rabia, digamos, colectiva también. Y es súper genial tus imágenes que tú mostrabas porque nos sentimos, yo creo, como cuchillos enterrados, clavos enterrados porque no tenemos tiempo. Tú trabajas 45 horas, más encima, incluso en algunas pegas tienes que hacer horas extras que muchas veces no te pagan, y más encima no tienes tiempo cero para el ocio. Obvio. Y el ocio es parte de convocarnos. Lo que hacían en ese tiempo, yo ahí veo a recabar un tremendo ejemplo claro. de esa autoorganización. Entonces, ¿dónde sacamos tiempo, digamos? Porque obviamente todos sentimos lo mismo. Yo me siento como ese crucificado, porque aún así, aunque yo trabaje 45, incluso horas extras que no me pagan, no me alcanza para vivir. Aquí en este país no tenemos ni siquiera un derecho a vivienda, que es algo básico. Y ahora no tenemos ni siquiera esperanza, que tampoco voy a pedir esta nueva constitución. Pero lo que más me preocupa son estos chantas que se las dan de libertarios, por ejemplo, uno que acaban de elegir en Argentina como Milei. Y eso me aterroriza, porque aquí quizás en este país, con la ignorancia que hay y con esa no conciencia de clase que tenemos, saquen a un CAS. Y ahí yo no sé.
Claro, que es lo vamos más a probable, regular, digamos. es lo más probable. Mira, respecto de lo que plantea es importante, ¿ah? Porque claro, no tenemos tiempo, pero estos tampoco tenían tiempo, estos trabajaban 12 hasta 14 horas, 16 horas, pero existía otra forma de organizarnos, lo que hoy no está. Porque hoy estamos totalmente atomizados, divididos, segmentados. El aparato que debería quizás fusionar a las clases trabajadoras y llevarlas a una organización, a una reunión, a una asamblea, está dominada por entes políticos que no buscan la emancipación del trabajador, no buscan la emancipación, buscan la estabilidad, la gobernabilidad. Entonces nos mantienen ahí, siempre. Y por el otro lado tampoco tenemos capacidad de autoorganizarnos. No hay capacidad de autoorganizarnos, ni siquiera se vio en el estallido. El estallido podían haber miles de masas afuera destruyendo y ocupando el espacio público, pero no había organización de fondo. ¿Ah? Eso era más o menos el contexto que pasa, y obviamente en nuestros propios diferentes trabajos, digamos, las jornadas laborales y el plan laboral está hecho de tal forma que redunda en la no organización de los obreros. No quieren que se organicen ni se junten. ¿Ah? Entonces son varios los factores que ahí inciden para que, obviamente, ahora para mí siempre la madre de todas las batallas va a ser la producción. Cuando el trabajador realmente pare la producción, ahí ya se termina todo. Se caga todo, de algún modo. Eso en relación, por ejemplo, a lo que ocurrió en el estallido. Allí no se paró la producción en ningún momento. Entonces la madre de todas las batallas no tuvo lugar como sujeto histórico aún. De tal modo que tal vez no todo está tan perdido. Siempre queda una esperanza. Y eso, ya iba a decir algo. Sí, tenía una colación que hacer y una pregunta también. Ya. Yo creo que la pérdida del identitario obrero se debe a muchas razones. Por supuesto. Y yo creo que de las más importantes, a mi parecer, y por lo que ignorante, hay tres. ¿Perdón? A mi parecer son tres. Ya. Según mi punto de vista, que serían el hiperconsumismo, la alta preferencia temporal y bueno, creo que esas dos eran y creo que se pasan por alto todo el tiempo. Y aparte otra que es digna de nombrar según yo es la movilidad social, que es poco vigente por mucho tiempo. Hay movilidad social, según tú. Por lo menos hubo. No sé si ahora sí. Ese es un factor importante, porque si hay movilidad social, claro, ¿para qué me voy a encaletar con los obreros si yo puedo progresar? Y aparte de eso, el hiperconsumismo, que yo creo que afecta a todo Occidente, sobre todo a países donde no tenemos que preocuparnos todos los días por lo que vamos a comer el mismo día, y por la alta preferencia temporal, que en general todas las personas hoy en día se preocupan por el hoy y por el mañana y no piensan que lo que va a pasar consigo o con su familia o con su alrededor dentro de 10 o 15 años. Claro. Sí, interesante. Y como pregunta, ¿qué pasa con el movimiento anarquista hoy en día en Chile? ¿Existe? ¿Hay algo? Mira, yo creo que de todas maneras existe. Nunca ha dejado de existir. Tiene momentos de mayor visibilidad y momentos de mayor, oscurantismo, ¿no? Pero siempre está vigente. Yo creo que si hay algo que podemos rescatar en toda esta experiencia de ya 40 años y quizá más, es que se dejó sembrada una semilla. Hay una semilla que de algún modo se ha transformado, ha ido mutando, pero la semilla antiautoritaria yo creo que es cada vez más potente. Es cada vez más potente en las nuevas generaciones también. La semilla
antiautoritaria. Sí, pues yo también veo que el iliberalismo, que es cualquier movimiento autoritario, yo creo que está más vigente que nunca, en todos lados. Autoritario. Sí, y yo creo que Como una reacción. y si yo creo que si sigue todo como va a terminar todo Occidente seguramente con una reacción iliberal, algo parecido a lo que hay como en Rusia. Y yo creo que ahí se va todo, no necesariamente capitalista, porque estas reacciones suelen ser de tercera posición y ya hay Interesante. ejemplos históricos de cómo terminan esas cosas. Quería como aportar una cuestión, por ejemplo, no es como para, bueno, según yo no se trata como tanto del, yo creo que el movimiento ácrata y el movimiento comunista son dos expresiones del movimiento proletario. Sí. En distintos momentos de la historia, el movimiento ácrata fue el que, en momentos de derrota histórica, de suma derrota histórica de movimientos sociales, pudo como capturar las partes más visibles del ataque contra el capital y el Estado, pero siento que a veces igual, por ejemplo, en este momento en la guerra entre Ucrania y Rusia, muchos grupos anarquistas, por la fetichización del ataque al Estado, sintieron que debían formar parte de las fuerzas armadas ucranianas, a pesar de que sabemos que también hay batallones nazis, pero en ambos lados, tanto en Rusia como en Ucrania. Pero por esa fetichización del Estado como enemigo absoluto, en lugar de ver que el proceso en Ucrania era de ilegalización de las huelgas durante el proceso de guerra, aniquilación de los sindicatos, prohibición de determinados partidos políticos, levas militares obligatorias, tanto en Rusia como en Ucrania, en estos momentos en los que ha habido matanzas de militares, como ya no encuentran población sobrante para poder llevar al campo de batalla, lo que se ha visto, o lo que más bien no se ha visto en medios de comunicación, es que hay levas militares obligatorias. Claro. Van pasando los camiones de transporte público, llegan los militares y dicen, de 18 a 65 años salgan. ¿Por Claro. qué? Porque es una leva militar para obligarlos a ir a la guerra. Entonces, no fetichizar como al Estado como el enemigo absoluto, no porque no lo sea, sino porque no va a ser una confrontación del Estado ocupante contra el ocupado, sino Exactamente. ver lo que nuestro propio Estado, que es nuestro enemigo también declarado, va a terminar haciendo con nosotros, que es carne de cañón. Eso igual también tiene ciertas reservas. No le podemos decir a alguien a quien ya están llevando a cabo un proceso de matanza en el momento y decirle no te rebeles porque esos con los que vas a pelear son también tus enemigos. Eso no siempre va a ser posible. Las personas no siempre eligen la forma en la que van a tener que luchar, pero igual sería como importante tenerlo en cuenta. No siempre vamos a elegir la forma en la que queremos pelear. Exacto. Pero yo creo que el actual contexto amerita un análisis complejo, sumamente complejo, y en el cual no digo que las ideas ácratas sean la solución para un contexto específico. No, yo creo que uno debe ser bien realista en ese plano. Y ver la real dimensión de nuestras prácticas. Ahora, hay otro tema que es en el que sí puedo dar, digamos, por cierto de que el anarquismo es un cambio, pero ante todo es un cambio individual. En la medida en que nosotros cambiemos nuestras mentes, hagamos un cambio cultural, ese cambio cultural necesariamente se va a traducir en distintas formas, en distintas prácticas, ¿no? Y más allá del contexto político, yo creo que va a tener incidencia. De modo que uno debe ser bien realista también, ver el contexto político vigente y todo eso. Pero también debe ser bien realista con lo que es uno y con lo que uno quiere y sus valores.
Y ahí va el cambio individual, ahí va ese cambio mental, ahí va ese cambio que se construye y lo construimos todos en nuestras relaciones, en nuestras prácticas. Y yo creo que eso es fundamental y esa era en realidad la gran apuesta del anarquismo, pues siempre ha sido así. La gran apuesta es generar un cambio mental como individuo que nos haga portadores y nos haga revolucionarios realmente. Porque de nada nos sirve un cambio político, social, económico, si no hay un cambio mental, no hay un cambio en el individuo que es portador de esa revolución. Entonces yo creo que esa era la gran apuesta en definitiva. Por allá el compañero iba a decir algo. Recién me gustó el término que ocupaste sobre eran obreros ilustrados. Ah, claro. En el libro aparece, por ejemplo, que los compañeros formaban grupos de estudio, los sindicatos tenían sus periódicos, Claro. y a la vez eran internacionalistas, Claro. con las mismas publicaciones que realizaban. Ahí apuntaban ya a ese cambio mental. Ahí ya iban apuntando hacia ello. Ahora, obviamente, ahí iban apostando por nuevas relaciones personales, nuevas relaciones sexuales, una nueva ética, nuevos valores que se iban imponiendo. Yo creo que esa era la gran apuesta en definitiva, compañero allá. Primero, bueno, agradecerte y felicitarte por estar nuevamente acá. Vale, gracias a usted. También para la gente que no te conoce, los chicos acá, los que no te han escuchado, pues saber que igual tu producción ha sido importante. Nosotros vimos que prácticamente ya en tu noveno libro de tu investigación a propósito del anarquismo en Chile, el movimiento obrero. Tú dijiste algo bien interesante que lo plantea en el libro, que a propósito de la solidaridad obrera internacional. Claro. Se plantea en un momento, bueno, el compañero que lo dijo, el capital es transnacional y lo que ha hecho transnacional es la explotación. Los regímenes de explotación hoy día han sido de una otra manera globalizados, ¿cierto? El mismo sistema de explotación que condena a vivir con un plato de comida está ocurriendo hoy en este momento. Claro, Nosotros claro. tenemos ropa, están contaminados en la India, está gente muriéndose de hambre. Claro. Un sistema global digamos, de barbarie, de exterminio, es una cuestión irracional. Hoy día Totalmente, un sistema totalmente. irracional de explotación a todo nivel y alimentado por el consumo. Es una máquina que se alimenta a través de nuestro consumo y que de una otra manera determina la hegemonía de potencia. Otros compañeros plantean aquí mismo, o sea, para que el norte global, en Canadá, los países desarrollados transiten a andar en vehículos eléctricos, determina que nuestros países, nuestras zonas estén condenadas al exterminio, porque hay más demanda de cobre, hay una cuestión irracional totalmente. Entonces, de una otra manera, tú hablaste de la solidaridad internacional y que se ve con los personajes que justamente tú tienes ahí, Magno Espinosa, entre otros, como Claro, sí. fundadores del obrero chileno, hablan justamente de estas asociaciones obreras y juntarse con los obreros peruanos y argentinos y tejer estas redes de resistencia finalmente. Nosotros cuando lo vemos así desde nuestro punto de vista, un poco cercados por la cordillera, a veces también, pensamos que todo lo que gira es lo que nos ocurre a nosotros y a veces No es así, nos damos cuenta claro. que internacionalmente están ocurriendo cosas también, no solamente a nivel de explotación, sino también a nivel de resistencias. Y el anarquismo se caracteriza por eso, hoy día, más allá de lo ideológico o no, lo que caracteriza es que hoy en día están ocurriendo momentos de resistencia interesantes y que tienen que ver con el primer propósito de la solidaridad obrera es el boicot o es digamos, cerrar el paso y solidarizar con los obreros que están exterminados en otra parte del mundo, Exactamente. explotados a otro nivel. Se vio también en el nivel del estallido cuando varios puertos del norte también, los portuarios, se paralizaron para solidarizar con el pueblo chileno. De una manera, de eso se trata esto, de cómo confluir, cómo entrar en sintonía con movimientos de resistencia a nivel internacional. Claro, fíjate que es importante eso, porque mira, en 1901, cuando por ejemplo los gobiernos de Chile y Argentina llamaban a los obreros a ir a la guerra para defender su patria, pues se iban a enfrentar Chile y Argentina, los obreros que hacían mítines en Santiago y en Buenos Aires para protestar contra la guerra. Estaban más unidos que nunca.
estaban más unidos que nunca. Participaban, se compartían los periódicos, se compartían su educación, iban militantes de aquí para allá y de allá para acá. Entonces había toda una cultura que no era la cultura oficial. Ahí tenía el mejor ejemplo de que no era la cultura oficial, era la cultura obrera internacional, y esa cultura era una cultura, se planteaba como una cultura alternativa. Eso es sumamente importante retomarlo, volver a esas raíces, a esa identidad que de algún modo nos llamaban, ¿sí? Primero que me dan la palabra, quiero que se... Ah, ya. Disculpa, no, y que yo no veía. Iba a decir que la hora se nos pasó volando, que iba a dar paso como a la última pregunta. Ya, no hay problema. Síntesis, ido recogiendo cada opinión para englobar una reflexión en conjunto para dar cierre a la presentación. Ale. Sí. Bueno, al igual que las palabras del Pablo hoy, agradezco que es cierto que estés acá. No, gracias a ustedes. Sí. Para mí esto es un agrado estar con ustedes acá porque aprendo más yo. Y por el trabajo, porque de alguna manera estamos tan permeados por la cultura escopánica, ¿cierto? La historiografía nacional, ¿cierto?, de este territorio ha estado escrita por Los de arriba. Por los de arriba, ¿cierto? Digamos, por los vencedores. Claro. Por ello ha estado escrita. Y nuestros héroes, ¿cierto? Nuestros mártires también son los vencedores, ¿cierto? Los héroes generalmente no están en el pueblo, no están en el trabajador, no están en el obrero, en la mujer, no, ni en las disidencias, etc. Están, ¿cierto?, miradas desde la historia que está escrita en su contra. Yo creo que en su mayoría, en su mayor porcentaje, ¿cierto?, escrita desde arriba. Desde arriba. Entonces, en ese aspecto, creo que este trabajo, y bueno, el trabajo que tú has venido desarrollando, ¿cierto?, nos ayuda mucho a comprender y a, ¿cómo se llama?, a generar también esta identidad ácrata, ¿cierto? Esta identidad de que sí tenemos héroes, sí, la cultura ácrata tiene mártires, la cultura ácrata tiene ritos, y que muchas veces algunos están perdidos, pero otros que han perdurado a través del tiempo. Ya, si bien, como por acá se ha comentado, los sujetos, ¿cierto?, han ido cambiando. Exacto. El sujeto histórico ha ido cambiando, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Por ahí va, ese es el punto, ¿no? El mismo, que es, ¿cierto?, el Estado, el capital, ¿cierto?, el abuso, y ese objetivo es desde esa época hasta el día de hoy. Bien, así es que, bueno, mi comentario era... Sí, no, que quería también integrar en esto porque estaba muy relacionada en ese entonces una cultura, también de la mano de la cultura ácrata fue germinando una cultura feminista, ¿no? Hubieron muchas organizaciones de mujeres en esa época que, digamos, se permeó y se relacionó con la cultura ácrata de la mano, que la cultura ácrata tenía ese discurso que en el fondo decía que el cambio mental era el que, digamos, el que nos ayudaría finalmente en nuestro camino de la emancipación, ¿no? Entonces ese cambio mental también se adscribía a nuestras relaciones de género, a nuestras relaciones sexuales. Entonces fue importante en ese entonces no solamente la germinación de esta cultura ácrata, sino que de la mano también de esa cultura feminista. Súper importante. ¿Por qué? Porque tampoco se habla de ella en la academia. Hasta hace algún tiempo los historiadores te decían que, bueno, cuando tú le planteas, oye, pero no había mujeres en el movimiento obrero, no, es que no es tan visible y no hay fuentes. Mentira. Mentira. Hay muchas fuentes, Y esa es una vertiente que recién se viene escarbando. Y ahora la están escarbando desde arriba, desde la academia. Y eso yo creo que vale, es muy importante, ¿cierto?, el rescate, ¿cierto?, desde este mundo que no es desde la academia, desde este mundo que no es desde arriba, ¿cierto?, sino que desde nuestras mismas posiciones, rescatar nuestros héroes, nuestros mártires, nuestros valores, y hacerlo así, llevarlos a todos lados, que se conozca. Exactamente. Ese trabajo creo que es muy importante.
el sentirnos parte también de lo que fueron. Acá la compañera posiblemente va a rescatar una historia ahí bien bonita de una sociedad mutualista de mujeres, ¿no? Que es de 1904 y tiene libros de acta. Hay historia, las fuentes están, hay que tener la voluntad necesaria como para hacerlo, ¿no? Y hay una deuda pendiente con toda esta región, ¿no? Esta región tiene una historia obrera súper rica. Acá se fundó la Mancomunal, acá hubo un periódico que se llamaba El Trabajo, otro La Razón, etc. Hay una importante experiencia previa que nunca ha sido rescatada. Escasamente por ahí hay unos trabajos de la Mancomunal, otros de los panificadores, etc. Pero falta un trabajo de conjunto. Hay una deuda pendiente, que esa la tenemos que hacer, digamos, todos, de algún modo, colaborándonos mutuamente. Eso. ¿Nadie más tiene una pregunta, alguna acotación? No, bueno, estaríamos dando cierre. Me gustaría decir unas palabras tomando las palabras de cada uno acá en el círculo. Primero que todo, responder la pregunta que surgió de que ¿dónde está el anarquismo? ¿Qué pasa con el anarquismo? El anarquismo, compañero, por lo menos acá en la región está vigente. Yo creo que la pregunta es ¿qué pasa con el anarquismo que está mal visto? O sea, decir simplemente la palabra anarquismo ya produce división y que retrocedan 2 pasos de vista. Yo creo que el dar a conocer el anarquismo de una forma seria, como es lo que presenta Manuel o lo que quiere hacer la coordinadora Terral, es el camino a sacar esos prejuicios de encima y de verlo de forma seria como un pensamiento filosófico, como un movimiento social que realmente es vigente y que es una posibilidad, o por lo menos como así yo lo siento, sensata de comprendernos como especie. Segundo, fue muy interesante lo que dijo el compañero sobre que a pesar de la contingencia y de la crisis, verdaderamente crisis que está viviendo el mundo y las distintas territorialidades, ¿por qué no nos organizamos, no hacemos nada? No sé, lo mismo me pregunto yo, compañero, que soy de la ciudad de Antofagasta, y hace una semana atrás, se desató una crisis hídrica que tiene a un 50 más 1 de la población sin agua, y la población no se levanta. Entonces, compañero, yo me digo, ¿hasta qué momento puede llegar la crisis, ya sea algo hídrica, no sé, puede ser social, para que nosotros podamos llegar a hacer algo? Eso me liga a por qué sucede eso. Dentro de las otras charlas que tuvo la coordinadora del Terral en la conmemoración de los 50 años, fue la charla que tuvo el profesor Rafael Arancino, donde él exponía que el capital o el capitalismo en su ya 3er siglo de estar instalado como sistema, ya está tan sumergido y dentro de la sociedad que biológicamente ya funcionamos como con el capital. O sea, el compañero acá hablaba de que la revuelta podría ser que cada uno que quería salir por su tajo de la torta. Sin embargo, si el capital está tan bien instalado, eso es porque es algo que se instaló, pero desde el anarquismo postula algo totalmente distinto, y eso me liga al otro que dijo la compañera, que es un tema que creo que es mayor contingente a nivel político local y que le va a dar un refuerzo al anarquismo, que es el levantamiento de movimiento político liberal, ya sea con este personaje que es Milei, que es interesante porque Milei es apoyado por Alex Kaiser, que desde los principios del nuevo siglo viene dándole con el Partido Liberal, y, o sea, con los pensamientos de las políticas liberales que se cruzan mucho con las políticas anarquistas, en el sentido de que ellos van, que no exista Estado, pero porque a diferencia del movimiento anarquista, que no exista Estado para que el capital fluya de la mejor manera y de la manera sin ningún obstáculo. Es bastante interesante lo que está sucediendo con el movimiento liberal, que a modo, yo creo que va a ser algo sumamente increchendo y que puede dar la posibilidad
de levantar el movimiento anarquista, porque ya incluso dudo de utilizar la palabra libertaria. Él fundó un partido que se llama el Partido Libertario, y ese es su partido político que lo llevó al poder. Bueno, la cosa es que yo, curiosamente, escuchando una entrevista de este personaje que es Kaiser, que lo intuyo a investigarlo, porque a pesar de ser algo totalmente contrario, por lo menos yo creo que estamos todos acá con pensamiento más o menos paralelo, es interesante escuchar las otras partes. Y dentro de esta entrevista decía algo que me llamó la atención, y con esto cierro. Decía cada rato que él decía que el ser humano, la especie humana, por naturaleza era violenta. Por naturaleza era violenta. Y yo decía, ¿será tan así? Y después, leyendo el texto de Leonel y investigando, desde la corriente anarquista se dice todo lo contrario. Y es lo que hemos hablado acá y de lo que ha presentado Manuel, de cómo se fue forjando este movimiento anarquista. Kropotkin decía que era un científico, criticaba la teoría o los postulados de ciertos teóricos que hablaban la teoría de la evolución de Darwin, que también está avalada, pero a diferencia del postulado de que en la naturaleza sobrevive el más apto, el más fuerte, él decía, no, eso es una falacia. En verdad la vida se conserva gracias a la ayuda mutua. La ayuda mutua. Exactamente. En la naturaleza, desde las células más ínfimas, está la ayuda mutua. Entonces, si bien en la revuelta, por sacar un ejemplo, quizás estaban intereses personales dado el capital, dado que nuestra mente y nuestro cuerpo ya están acondicionados a necesitar necesidades o utensilios que en verdad no necesitamos, pero eso nos mueve. Y entre paréntesis, rescatando lo que dicen las compañeras del colectivo Quintana realizando la revuelta, que la revuelta, ese fue el gran triunfo que nos dio tiempo, como decía la compañera, para juntarnos, para reflexionar, para volver a habitarnos, porque eso no fue lo que le quitó a caminar. Bueno, y dentro del movimiento de la revuelta se dio esa ayuda mutua, cuando los compañeros estaban heridos, cuando los compañeros, no sé, necesitaban incluso llevar a los lienzos, distintas manifestaciones naturales de ayuda, más allá de que yo salía a protestar por esta idea o por otra. No queda más que agradecer. Los dejamos cordialmente invitados para que sigan en concordancia con la coordinadora vertebral. Antes de cerrar, muchas gracias, Manuel. Gracias. Le doy la palabra y nos estaríamos despidiendo y levantando la sesión. Sí, mañana todos invitados a las 19 horas vía online a la presentación del colectivo El Quintal de los cuadernos de Capital Océano. Sí. ¿Y el 15? ¿Lo de tierra? Eso iba a decir. El día 15 de diciembre, que es día viernes, a las 19 horas se va a desarrollar una caravana de Navidad. Se está trabajando con Tierra Blanca, Territorio en Lucha. Si alguien quiere aportar con bolsas de dulces o quiere aportar de alguna u otra forma, se puede contactar con la coordinadora Terral y por periódico La Noche y por el Instagram también de Tierra Blanca, Territorio en Lucha. Ya, así que ahí estamos recibiendo varias cooperaciones. La caravana es una parte de la actividad de Navidad, porque luego viene la cena navideña, que también se está organizando con Tierra Blanca, Territorio en Lucha. Así que eso, muchas gracias, un aplauso a Manuel. Ya.